Vamos a conversar con la doctora Giovanna Lorenzi, directora del Departamento Legal de la firma de servicios profesionales KPMG. Muy buenos días, doctora, gracias por atendernos. Buen día, Alexis, un gusto para nosotros estar aquí hoy y bueno, a conversar con ustedes de este tema que realmente impacta, tiene un impacto profundo en los ámbitos laborales, tanto públicos como privados. Y bueno, creo que es una buena forma de dar difusión a este tema, sobre todo en línea con lo que tú acabas de mencionar, que parece que el número de denuncias, por lo menos que llega a la Inspección General, no está siendo un número significativo si uno lo contrasta con la realidad fáctica y lo que demuestran las estadísticas y las encuestas hechas a nivel de política de violencia de género, etcétera, que demuestran que son miles los casos de acoso sexual en el ámbito laboral en un año curricular, con lo cual este volumen de denuncias ante el organismo de control parece que insignificante si lo comparamos con la realidad fáctica, ¿no? Claro, en este sentido es muy interesante lo que señala y pone en contexto esta realidad. Que cómo la podemos explicar, cómo se da, en qué ámbitos y de qué manera. Bueno, el tema del acoso sexual es transversal a toda la sociedad, no solamente en el ámbito laboral. En esta entrevista lo vamos a acotar al ámbito laboral y un primer comentario es el impacto de este tema varía de país en país, porque aquí este tema roza con aspectos sociológicos que están en el asunto, aspectos psicológicos y aspectos culturales y además normativos. O sea que hay varias aristas, varias puntas que tocan este tema y que inciden. No es lo mismo la situación de acoso sexual laboral en un país que ha avanzado en políticas de género, porque no podemos desconocer que este es un flagelo que ataca mayoritariamente a las mujeres, y por eso es que empieza a estar presente en el mundo del trabajo con la incorporación de la mujer a los ámbitos de trabajo. No es lo mismo, como les decía, esta situación en un país que ha avanzado en regulación protectora y de sensibilización, que en un país cuya cultura todavía tiene un grado alto de machismo o de modelos patriarcales y no han trabajado todavía o no están trabajando lo suficiente en nuevas masculinidades que obviamente van en desmedro de situaciones de acoso sexual, ¿no? El tema educativo, el tema sensibilización no es el mismo grado de avance cuando uno hace el análisis país por país. En Uruguay, que es lo que nos vamos a circunscribir en esta entrevista, bueno, y que a mí me gustaría tocar dos puntos importantes. Por un lado, ¿cuándo podemos entender que hay acoso sexual? Para que el oyente entienda de qué estamos hablando, quiénes son esas partes involucradas y qué respuesta ofrece nuestro derecho, nuestro ordenamiento jurídico hoy ante esta situación, ¿no? Que realmente contamos con una norma, por suerte, desde el año 2009, que se ha acoplado a los convenios internacionales en la materia. Esta ley, la 18.561, fue reglamentada unos años después, en el 2017, y hay toda una política estatal de difusión de este tema del acoso sexual laboral. Yendo a tu pregunta, Alexis, de en definitiva, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el concepto? ¿Cuándo podemos entender que estamos ante una situación de acoso sexual laboral? Bueno, cada vez que hay un comportamiento de naturaleza sexual, y acá me remito un poquito al concepto legal, ¿no? Ya entrando en la normativa, que se realice por persona de igual, dice la ley, o distinto sexo. O sea que acá el acoso sexual puede ir tanto de una mujer a un hombre, de un hombre a una mujer, de una mujer a una mujer, de un hombre a un hombre. No hay un tema de género aquí, sin perjuicio de que conocemos que la realidad indica que en general, por las estadísticas, el acoso sexual está más dirigido del hombre hacia la mujer, ¿tá? Este comportamiento de naturaleza sexual es un comportamiento rechazado por la persona que lo recibe. Y esto es importante, porque distinto sería un comportamiento inadecuado
que recibe, que es acogido por la receptora o que no es rechazado. Entonces ahí ya no estamos en materia de acoso sexual, estamos ante una nacerá o no nacerá una relación de otro tipo, afectiva o no, pero ya no estamos en lo que es acoso sexual. Para que haya acoso sexual tiene que haber un rechazo por parte de la víctima, que es la que mide si se siente acosada o no, y si ese comportamiento lo inadecuado o lo concibe como inadecuado, y eso es un límite difuso y muy subjetivo, ¿no? Porque sí, va a depender de la víctima precisamente. Es un hilo muy fino ahí que puede confundirse, a veces, como usted bien dice, es tan fino que puede generar una confusión allí, no entre lo que es el acoso fino sexual y lo que es de repente el inicio de una relación o la concreción de la misma. Es muy difuso eso, ¿no? Hay algunos autores que hablan de la brecha de percepción, ¿no? Porque, sobre todo en el ámbito de trabajo, la brecha de percepción en el sentido de que muchas veces hay un comportamiento inadecuado, porque uno al trabajo se supone que va a trabajar y que va a ejecutar las tareas para lo cual el empleador lo contrata y no va con otro foco o con otros propósitos. Entonces, la brecha de percepción, que significa que a veces hay comportamientos inadecuados en el ámbito de trabajo que quien lo recibe no lo vivencia o no lo percibe como un acoso. Pero esos comportamientos a veces van increyendo y esa brecha se acorta y la persona evidentemente se empieza a sentir incómoda y rechaza esa conducta. Ese es el límite del rechazo, y lo importante para el caso de los receptores de estos comportamientos es saber qué derechos tienen. Otra cosa que ahora vamos a ir a eso, si tú me lo permites, Alexis, qué derechos tiene o qué respuestas da nuestro derecho. Pero antes de ir a eso, me gustaría comentarles que esa situación de comportamiento sexual inadecuado rechazado por la persona tiene dos modalidades básicamente. Uno es el chantaje sexual, ¿ah? Puede haber de parte del acosador una especie de amenaza, incluso amenaza si hay un vínculo jerárquico, si es el empleador o un representante del empleador que está ejerciendo acoso. Puede haber una amenaza respecto de la fuente de trabajo con la persona. Generalmente se da en casos de chantaje sexual cuando hay una situación de poder, como les decía, y se está amenazando a la víctima con ese perjuicio, o no necesariamente un perjuicio, sino se le ofrece una recompensa a cambio del intercambio sexual. Ese sería una modalidad de acoso. Otra modalidad de acoso es el acoso sexual ambiental, que le llamamos. Le llamamos desde el punto de vista doctrinario. El acoso sexual ambiental es, como bien lo dice su nombre, son esas bromas de connotación sexual que se hacen, ese uso de expresiones o imágenes de naturaleza sexual que pueden resultar humillantes para una persona u ofensivas. A ver, son infinitas los ejemplos que yo podría dar acá, pero un poco para ser descriptivo de lo que podrían ser situaciones en esas dos modalidades. Ahora, cuando tenemos ya hay una situación de este tenor, que además es obvio que cualquier chantaje sexual o acoso sexual ambiental genera consecuencias negativas para todos los involucrados, ¿no? En todo el entorno laboral se complica. Por un lado, la víctima le implica tener un bajo rendimiento laboral, empieza a faltar al trabajo, se ve afectado psicológicamente, a veces físicamente por todo aquello del impacto psicofísico en su integridad. Hay una baja autoestima, una pérdida de empleo, el miedo a perder ese empleo que empieza a operar en la víctima. El foco no está en la tarea, los sociólogos han investigado y dicen, bueno, el foco está en estado de alerta el trabajador todo el tiempo, esperando cuál es el próximo movimiento del acosador. Eso desde el punto de vista de la víctima. Desde el punto de vista del empleador, también perjuicios muy negativos. ¿Por qué? Porque esto afecta el clima laboral, los compañeros de trabajo que están viendo que esto, o que eventualmente se enteran de la situación o
o padecen los efectos adversos, esa situación de nervios y que está padeciendo su compañero de trabajo, no contribuye al buen ambiente, hay un ambiente hostil. Eso aumenta el ausentismo, aumenta costos sanitarios, eventualmente el pago de indemnizaciones, que es algo que voy a mencionar, el tema de las indemnizaciones. O sea que para el empleador no es ningún buen negocio que se produzcan este tipo de situaciones en su empresa. Y no es algo que acoge nuestra ley, y que me gustaría mencionar, es el tema de que el acoso puede venir de parte no solamente del empleador o de un representante del empleador. El acoso en el trabajo puede venir de los pares, de un compañero de trabajo, puede provenir de un cliente que asiste a la empresa, nuestra ley recoge este concepto, de un proveedor que viene a traer mercadería y que tiene un comportamiento inadecuado con uno de los empleados, de un familiar del empleador, de un trabajador tercerizado. Por ejemplo, la empresa terceriza la seguridad, tiene guardias de seguridad, un guardia de seguridad tiene un comportamiento de naturaleza sexual respecto de un empleado de la empresa. Si se produce en el espacio de trabajo, allí tenemos una situación de acoso sexual que, si es denunciada por la persona al empleador, el empleador tiene que tener una actitud activa, una proactividad, que es una de las respuestas que da nuestra ley en la ley 18.561. Justamente se exigen al empleador, a la empresa, determinadas actitudes para prevenir primero que se dé esta situación en el trabajo, que atenta contra la dignidad del empleado. Por lo tanto, allí está lo que tú mencionabas hoy, Alexis, se deben en las empresas, tanto públicas como privadas, y se ha ido avanzando en esto, se deben confeccionar protocolos de actuación. ¿Qué pasa cuando hay una denuncia? ¿Cómo tiene que proceder la empresa? ¿Qué recursos tiene que destinar a esa investigación interna que va a realizar? Obviamente, otra proactividad que tiene que tener el empleador y que se lo pauta la ley es la obligación de dar capacitaciones. Tú me dirás, pero capacitaciones implicará un costo para la empresa y qué exigente la ley con la empresa que se le impone ese deber de capacitar en este tema. Bueno, ahí la solución que se ha dado para que esto no sea una barrera y que realmente la fase de prevención esté presente es, INEFOP está dando cursos gratuitos a las empresas. Si el empresario solicita a INEFOP tener una capacitación sobre el tema acoso, inmediatamente se agenda una fecha y la empresa recibe una capacitación gratuita. O sea que ahí no hay una barrera para cumplir con este mandato legal de capacitar, de concientizar, de hacer visible que en la empresa no se admiten este tipo de comportamientos. Doctora, otra obligación que... Disculpame, Alexis, ¿querías preguntarme algo? No, sí. Doctora Diego, le habla Diego Hernández. Buenos días. ¿Sabe qué le iba a preguntar sobre la relación del acoso con una supuesta línea de tiempo, digo yo, ¿no? Porque el acoso por sí no puede ser, me deja la sensación, un acto único, tiene que ser un acto reiterativo, un acto que ya llega al momento, como usted decía, de generar una situación sumamente problemática dentro de una empresa, dentro de cualquier trabajo, porque hay gente que capaz que rápidamente señala un hecho dentro de una empresa como un acoso y del otro lado puede decir, no, mirá, yo pensé que había, no sé, vamos a suponer, pensé que había onda, la invité a salir, pero ya está, me dijo que no y se terminó. Sin embargo, del otro lado, quizás dice, no, me está acosando. ¿Influye mucho que tiene que haber una línea de tiempo o un hecho aislado ya puede consumarse como un acoso rápidamente? Bueno, ahí depende del hecho en sí. Hay una distinción que quiero hacer entre acoso sexual y acoso moral, que es quizás el que tú te estás refiriendo. El acoso moral necesariamente sí o sí precisa una reiteración en el tiempo. El acoso sexual, un solo acto, si es grave, puede implicar la figura del acoso sexual. Y esa gravedad, la dificultad acá radica en que la gravedad, el sentir que es grave o no es grave,
se mide en función de la percepción de la víctima, y en esto hay acuerdo en la jurisprudencia. O sea, el que mide si un acto, un comportamiento le infiere daño moral, un comportamiento de naturaleza sexual, no cualquier comportamiento, porque hay otro tipo de acosos en el trabajo. Hay otro tipo de acoso que es el moral, el mobbing, que no estamos hablando de eso, y ese sí requiere reiteración. El acoso sexual no necesariamente tiene que haber una reiteración. Un solo acto podría eventualmente, si es de gravedad y así es concebido por quien lo recibe, podría ser catalogado eventualmente como acoso sexual. La dificultad cuando estos asuntos llegan a ser denunciados, tanto en el ámbito de la empresa como a la inspección general o al juez, radica en la prueba, ¿no? En la prueba que pueda tener la víctima y que generalmente es un desestímulo para ella, para la víctima, porque generalmente estas situaciones se producen en un ámbito privado, en un ámbito reservado. El acosador no va a tener un comportamiento de esta naturaleza a vista y paciencia de todo el mundo, ¿no? En general se buscan espacios reservados y ahí es cuando es de difícil, se hace difícil la prueba, entonces la víctima se ve desestimulada a acudir a los canales que tiene o a los remedios que podría disparar para esta situación, ¿no? Además del pudor, además de la percepción de a veces el acosador es una persona que tiene familia, que la propia víctima quizás hasta conoce a su familia, entonces hay todo un entorno social que a veces va en desmedro de los derechos y de la protección integral de esa víctima. Claro, es muy interesante el tema, tiene muchas aristas y se nos va el tiempo, pero bueno, hablamos de los protocolos, también sería fundamental la prevención que tiene que ver, como también se mencionó ahí al pasar, en la educación, en la capacitación, en los cursos, para definir situaciones que a veces no están del todo claras. Pero resumiendo entonces, doctora... Resumiendo, para que el oyente recuerde, y sobre todo aquel oyente que tiene que acudir todos los días al trabajo con una situación, padeciendo una situación así, o que conozca a alguien que lo está padeciendo, que recuerde que puede denunciar tanto en el ámbito de la empresa, en el sindicato o en la inspección general, o directamente en el Poder Judicial, que tiene derecho a una protección, a que en la medida de lo posible el empleador durante el proceso de investigación, porque se dispara un proceso con garantías para todas las partes, el presunto acosador también tiene derecho a un proceso que le brinde garantías. La víctima tiene derecho a una reparación patrimonial contra ese acosador, a que está pautada como mínimo 6 mensualidades que eventualmente el acosador va a tener que pagar, o eventualmente el empleador, si conoció la situación y no hizo nada, no tomó ninguna medida, no investigó, no hizo interrogatorios. Y otra cosa importante de nuestra ley es que protege a los testigos, da reserva a los testigos. Los testigos pueden declarar en forma reservada, tanto en el ámbito de la inspección general como en el ámbito de la empresa. Se debe poner en reserva y separado del expediente el interrogatorio a los testigos. Justamente es para promover que pueda recabarse una prueba y llegar a determinar si efectivamente hubo acoso o no hubo acoso. Muy bien. Un poco ese es el resumen de este tema. Muy bien, doctora Giovanna Lorenzi, directora del Departamento Legal de la firma de Servicios Profesionales KPMG, muy amable, muchas gracias por su tiempo y por ilustrarnos sobre un tema tan delicado. No, por favor, un placer y muchas gracias a ustedes por difundir este tema. Muy bien. Muy amable. Gracias. Muy amable. Gracias. Muy amable.